en sesiones de 4 días. O sea que simple y sencillamente lo que usted tiene que hacer es ir dividiendo en días y repartiendo ese gasto calórico. Todo ya está indicado, ya todo está hecho, aquí nadie se está inventando nada. Para eso hay tablas, como le vuelvo a repetir. Antes se ocupaba el método tradicional, que era sacar todo a pura mano, hoy hasta hay software y hay cosas que le facilitan a uno mucho la vida en eso. La siguiente. Ahora, ¿cuáles son los principios del entrenamiento? Los componentes del estado físico relacionados con la salud incluyen composición corporal, consumo máximo de oxígeno, fuerza muscular, resistencia y flexibilidad, que ya lo vimos. La mejora en los 4 componentes se basa en 2 principios generales de entrenamiento, que son la sobrecarga y la especificidad. El principio de sobrecarga progresiva, esto nos va a servir cuando terminemos la presentación, acuérdense de esto. ¿Por qué tiene que ser una sobrecarga progresiva? Porque la sobrecarga sobre un tejido u órgano mediante estímulos mayores que los realizados habitualmente, o sea, más de lo que nosotros hacemos en este momento, produce mejoría en su función. Este efecto se debe a la adaptación de tejidos y órganos al incremento del estímulo aplicado, mejorando tanto la capacidad funcional, que es cómo va a realizar usted el movimiento, como la eficiencia en el consumo de oxígeno, que es lo que hablábamos, el gasto del volumen de oxígeno máximo. El manejo de los parámetros, intensidad, duración y frecuencia del entrenamiento produce variaciones en la sobrecarga acumulada a los tejidos y órganos, y los órganos se adaptan. Ahora, vuelvo a hacer una unión con lo que hablaba la doctora, para que vean, porque en algún momento dijo la doctora, a veces tal vez lo que yo les traigo no tiene que ver con medicina deportiva en algunos puntos, y es todo lo contrario, todo tiene que ver con el deporte, todo tiene que ver con función del cuerpo. Entonces, cuando aquí dice que cuando metemos una sobrecarga, mejoramos el tejido o el órgano, o lo hacemos más funcional, eso es lo que hablaba ella cuando nosotros sometemos al cuerpo, por ejemplo, a diferentes alturas. Entonces hay una adaptación de sistema. Entonces eso es lo que se refiere con un principio de sobrecarga progresiva, porque si yo lo llevo al Machu Picchu y lo pongo a subir a ciertos escalones, o que se pueda caminar ciertos minutos, se van a estar muriendo quizás a los primeros 15, porque es diferente altura. Pero si yo lo llevo a subir esos mismos 15 minutos todos los días, o por lo menos 3 veces a la semana, ustedes se van a dar cuenta que después van a poder duplicar ese tiempo. Entonces por eso es la sobrecarga. Siguiente. Ahora, el principio de especificidad establece que los efectos derivados de un programa de ejercicio físico son específicos del tipo de ejercicio realizado y de los músculos implicados en él. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, correr mejora el consumo máximo de oxígeno mediante cambios que se producen en la circulación central y periférica. O sea que no se exige más el correr, y por eso nos va a mejorar que esa sangre tenga que llevar, como decía la doctora, ¿se acuerdan que decía? Que el oxígeno tiene que entrar por presión, pues entonces esa presión viene de la sangre, porque tiene que presionar, tiene que haber cierta presión para que ese oxígeno pueda entrar. Entonces aquí viene la explicación. Correr, por ejemplo, mejora su consumo, ya vimos por qué. Sin embargo, dicen, las adaptaciones se producen más lentamente con la natación, por ejemplo, por hacer una comparativa. Aunque muchos tipos de ejercicio físico aeróbico provocan adaptación del miocardio, o sea, del corazón, y modificaciones en la extracción y entrega del oxígeno desde la sangre al músculo, estos cambios son específicos de los músculos estimulados con el ejercicio y la intensidad del mismo. Cuando ustedes como terapeutas los llegan a buscar, bueno, aquí la mayoría que han venido son terapeutas, cuando los llegan a buscar, lógicamente les dicen que tienen que centrarse en el músculo que tiene la lesión, o sea, la lesión que tenga. Entonces lo que les están pidiendo a ustedes es ser específicos, tener especificidad. Cada deporte tiene su especificidad. Michael Phelps no va a ser igual que Michael Jordan, que se metió a jugar golf, porque no es lo mismo, no tiene nada que ver el golf, no trabaja exactamente lo mismo que la natación, ni la natación lo va a hacer mejor en el golf. Lo que sí lo va a hacer, lo que lo va a hacer mejor en los dos deportes es una prescripción correcta del ejercicio para su requerimiento, eso sí, pero no que un deporte lo va a hacer mejor en el otro, no. Siguiente. Ahora, tenemos los antecedentes de la práctica de actividad física. Aquí me voy a meter un poco con el trabajo que hacemos nosotros. La historia clínica es la misma. Yo tengo un problema, como lo tienen muchas de las terapeutas, que no me van a dejar mentir, que cuando le dice a un paciente, mire, usted da masaje, ¿sí o no? Vale. Entonces, sí, porque yo se lo dije a una y era que más me fue. Entonces ahí aprendí que no se les tiene que decir así. Y el problema lo tenemos también nosotros porque, por ejemplo, a mí me dicen, mire doctor, no me dicen doctor, mire, ¿y usted por qué no ejerce su carrera? Y hoy porque dice que no le ejerce.
Porque como veo que usted está metido en el deporte y tal cosa, y que da entrenamientos y que no sé qué, yo les digo, no. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo es medicina preventiva. Que los médicos no se han metido a esto es diferente. Pero por ejemplo ahora tenemos entre nosotros un colega con el que estamos trabajando, que es un ortopeda del deporte, que regularmente estamos acostumbrados a buscar solo ortopedas. Pero acá ya hay en el país ortopedas deportivos que se especializan en eso. Entonces nos toca ese problema a todos, que tal vez la gente no se le ha educado y da más cólera cuando le dicen a otros colegas, ¿no? Pero hay que educarlos en que, así como ustedes, que no les digan que dan masajes, así tenemos que educarlos nosotros a que no toda la medicina sea dentro de los hospitales. Y no todos agarramos medicina interna, ni todos agarramos ginecología, ni todos agarramos pediatría. Sí. Bueno, aclarado eso, entonces la historia clínica es exactamente la misma. Es la misma. Ahora, vienen los gringos, vinieron en el 2013, dedicado a la Asociación del Corazón, etcétera, etcétera, dedicado a la valoración de la actividad física individual, resalta la importancia que tiene la práctica clínica diaria, conocer este aspecto, especialmente cuando el objetivo es la promoción del cambio de estilo de vida y bla, bla, bla. ¿Qué les quiero decir con esto? Los antecedentes de práctica de actividad física es lo que nos interesa a nosotros como médicos deportivos. Los antecedentes, si padece enfermedades, etcétera, etcétera, pero nos interesa también conocer qué tipo de actividad física realiza el paciente. Ahora, la valoración de la práctica de actividad física se realiza utilizando mediciones subjetivas basadas en cuestionarios o mediciones objetivas para que se emplean diversos instrumentos, que vamos a ver cuáles son. Las ventajas e inconvenientes yo se las puse en una tabla, como van a tener la presentación ahí las pueden verificar. Yo trato de sacarles el extracto para que ustedes puedan tenerlo más a la mano. Entonces lo que está diciendo acá es que hay mecanismos objetivos y hay mecanismos subjetivos. Dentro de los subjetivos están los cuestionarios. Adelante. Ahora, adelante, la siguiente. Bien, las mediciones subjetivas, ¿cuáles son? Son ciertos cuestionarios que se le pasan a los pacientes. Entonces acá donde les digo yo, ustedes van a ver en los libros que les van a poner toda la gran letanía de palabras. Entonces, yo se lo digo así y claro, en una consulta uno tiene que ser efectivo en el tiempo de consulta, porque también van a decir, no, el doctor está loco como vosotros. Entonces las mediciones subjetivas ya están. Hay muchos cuestionarios que hasta se pueden bajar en internet acerca de cómo preguntarle a un paciente cuál es su actividad física. Y no crea que son largas, son preguntas de 4, o sea, son 4 literales o 5. Entonces, acá lo que habla es de las ventajas que tiene, que no es un método invasivo, que se le puede preguntar al paciente, pero que está sometido a la memoria del paciente o a lo que él le diga. Si él le quiere dar paja, le va a dar paja. Si usted le pregunta, mire, y sale a caminar o va a comprar el pan así caminando, entonces le va a decir, sí, voy caminando, me va a quedar el carro y se va, porque he conocido gente que hacía así. Entonces, nunca le van a decir a veces la verdad por el nerviosismo o por quedar bien. Entonces, se llaman ciertos cuestionarios que se utilizan, por ejemplo, al final van a ver uno que se llama, que es un cuestionario de la actividad física internacional, que se llama el IPAC. Ese lo pueden bajar en internet, aunque creo, si no me equivoco, creo que se los coloqué. Pero lo que me interesa es que sepan que hay cuestionarios que las preguntas son, mire, ¿y usted su actividad física qué es, qué hace, qué trabaja, y qué sé? Entonces ya están hechos. Creo que no es necesario leerlo o traerlo para lectura, porque eso ya viene estipulado las preguntas que van a hacer. Lo que me interesa es el análisis y la interpretación que ustedes le van a dar a ese cuestionario. Siguiente. Vamos a ver. Los cuestionarios globales, esto solo se los puse para que lo conocieran. Proporciona una visión general de los niveles de actividad física, son de 2 a 4 preguntas, se utilizan para identificar si un individuo cumple con un estándar patrón de actividad. Por ejemplo, ocupan los cuestionarios globales para proporcionar una clasificación, como dice el ejemplo ahí, por ejemplo, si la persona hace 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada a vigorosa, o si son activos frente a sedentarios. Se lo voy a traducir. Lo que hacen estos cuestionarios globales, ya cuando usted los analiza, después de ver las preguntas, ahí lo que va a ver usted es que sumado el tiempo que le dijo el paciente que hace ciertas actividades físicas en su trabajo o si practica deporte, usted tiene que ver que sumen 150 minutos por semana, que es lo mínimo que se pide que una persona deba de tener para considerarla que ya está dentro de una actividad física o de un ejercicio físico. Entonces ustedes tienen que buscar que todo sume 150. Menos de eso, entonces ya uno empieza a ver que la persona la clasifica, o una persona
que está activa, o sea que solo hace cierta actividad, o una persona sedentaria que no hace absolutamente nada. Entonces para eso sirven los cuestionarios, esa es la interpretación. Por eso el ejemplo que pone es de 150 minutos, porque eso es lo que se busca. Todo, le repito, todo está para tenerlo a la mano, no es nada que van a tener que hacer ustedes. Vale, siguiente. Vamos a ver. El ejemplo de cuestionario global muy utilizado es el ejercicio con signos vitales, que se compone de 2 preguntas y permite su inclusión en la historia clínica electrónica del paciente. Imagínense, antes se daba escrita, hoy ya se puede dar una historia solo digital. Entonces, evalúa la cantidad de actividad física de intensidad moderada o vigorosa realizada en una semana. Y se administra a casi 2 millones de pacientes, etcétera, etcétera. Lo que ya les dije, les va a ayudar a que ustedes clasifiquen al paciente en que si hace actividad física o ejercicio físico, si logra los 150 minutos a la semana, lo van a clasificar en si es sedentario, si no hace absolutamente nada, o lo van a clasificar como una persona activa si tiene menos de 150 minutos, y entendiendo la actividad. Y eso se lo va a dar el cuestionario. Siguiente. Ahora bien, ¿cuáles son las mediciones objetivas? Las mediciones objetivas, por ejemplo, tenemos los sensores de movimiento, que son los podómetros y los acelerómetros, y los monitores de frecuencia cardíaca, que son los pulsómetros. Levanten la mano quien conoce los podómetros. Levanten sin miedo, no tengan pena. Vale. Entonces, así como la minoría es la que conoce los podómetros, pues el público en general también. Hay ciertos modelos de celulares que no me van a dejar mentir, que son los Galaxy, no sé si los iPhone, pero pusieron de moda el que les mide los pasos que uno va andando con el teléfono. ¿Sí? Vale. Entonces, hay que tener esto bien en cuenta, porque en realidad no es tan fácil poner un podómetro. El podómetro tiene que ir a un nivel que el cuerpo permita que el movimiento con el que se desplaza sea estable para que se pueda medir el número correcto de pasos, y hay que medir, por ejemplo, si uno va a dar un paso, no es lo mismo que yo dé un paso por mi altura a que lo de otra persona de menor estatura que yo. Hay que medir eso para poder utilizar los podómetros. Entonces el podómetro simple y sencillamente es un contador de pasos, nada más. El acelerómetro ya son otros instrumentos que casi no se ocupan, pero estos son un poquito más sofisticados, y lo que miden también es el movimiento corporal. Y los monitores de frecuencia cardíaca, que creo que ya los conocen la mayoría, que son los que ocupa cualquier persona en el gimnasio, que se pone una tirita aquí, que es la que le mide la frecuencia cardíaca, con el pulso, que se lo tira a la muñeca por medio de un reloj. Creo que eso la mayoría lo ha visto, por lo menos en los almacenes y los corredores se los han visto. Ahora, son métodos que evalúan actividad física realizada de una forma más precisa y objetiva que lo subjetivo. Esto quiere decir que es más preciso, por lógica, utilizar los objetivos, porque esto nos va a dar una prueba. O sea, el paciente no le puede mentir. O sea, el paciente, usted le dice, mire, usted ocupa, le voy a dar un podómetro y véngame a contar después, aquí a las 3 semanas, cuántos pasos hace por día. Entonces, si ese día llegó, a menos que lo vaya agitando en el carro, sacando la mano, ¿verdad? Porque va a contar pasos, si no, no va a contar absolutamente nada, porque tiene que moverse. Entonces, tiene que moverse con usted. Entonces, es un método más fiable. Los podómetros y acelerómetros registran cantidad de movimiento de diferente manera. Los monitores de frecuencia cardíaca, también conocidos como pulsómetros, registran frecuencia cardíaca durante el ejercicio físico. Siguiente. Ahora bien, la investigación actual, o sea, esto es lo último, ¿verdad?, se centra en la valoración de la clasificación del nivel de actividad física, dependiendo del número de pasos por minuto y la intensidad del esfuerzo, o sea, qué tan rápido lo hace. Ejemplo. Cuando acá les pongo los ejemplos, es prácticamente lo que recomiendo. No es que es un ejemplo al azar. Aquí ocupan el ejemplo que debe de ser, o lo que todos deberíamos de hacer, que son 100 pasos por minuto, que se podrá equiparar a una intensidad de actividad física moderada. 100 pasos por minuto. No hay necesidad de que lo vayan contando una hora, como que andan buscando Pokémon. Entonces, son 100 pasos por minuto, que les quede claro. Ahora bien, ustedes me preguntarán, vaya doctor, y entonces, si son 100 pasos por minuto y es una actividad física moderada, entonces ¿cómo hago yo para basarme que tiene una actividad mínima o que se está sobreforzando de eso? Pues lógicamente hay que usar la imaginación también. Si nos ponen un parámetro de 100 pasos por minuto, a veces la frecuencia o los porcentajes, si se han fijado, la mayoría va entre el 50 y el 60. Entonces el 60% serían 60 pasos. Si tiene 60 pasos, hace una actividad física menos intensa.
Y si hace más, lógicamente ahí se puede clasificar en que si, por ejemplo, no hace 100 pasos y hace no sé, 125, 130, entonces ya arriba de estos 100 ya se puede considerar como una actividad física intensa para esa persona. Claro, si la practica en un determinado tiempo o si la ha empezado a practicar hace poco. Porque si una persona, y esto me voy a salir un poco del tema, pero me interesa que lo vean en la práctica, no me interesa que se quede en la teoría. Porque cuando vayan a trabajar afuera, o si están trabajando afuera, o los que están estudiando, que sean estudiantes, vean que esto tiene implicación en todo. Por ejemplo, ustedes van a ver muchas personas, yo trabajo con mucha gente que está utilizando caminadoras, está utilizando elípticas, y ellos dicen, no hombre doctor, si yo hago como 2 horas todos los días. Otros corredores que dicen, no hombre, si yo hasta ultramaratones hago, que yo corro 20 kilómetros todos los días. Vale, pero ¿cómo hacen para seguir ganando? Tienen que mejorar, y la única forma de mejorar es aumentando la intensidad y aumentando la frecuencia. Entonces, si una persona le dice, no, si yo corro lo mismo desde como 20 años, igual va a tener ataque cardíaco siempre, y se va a morir igual. Y va a decir, y no me van a dejar mentir que muchas personas dicen, uy, de que se habrá muerto si hacía ejercicio, estaba bien cholo y toda la cosa, y estaba bien sano. Es por eso, porque ya el cuerpo no lo reconoce como actividad física, el cuerpo se adaptó. Entonces usted tiene que sacar de ahí, de la zona de confort, tiene que sacar al cuerpo. Por eso los maestros en que hacen arte marcial y todo lo demás, no solo se quedan en un cinturón. Entonces no es solo para ir a quebrar la boca a los demás, ni para practicarlo para meditar. No, o sea, ellos tienen que ir avanzando, y cada vez los ejercicios se ponen difíciles y los movimientos se ponen más difíciles. Y es por eso, que es lo que hablábamos de que los tejidos se van adaptando. Siguiente. Ahora bien, para los que no conocían los podómetros, se los presento. Entonces, lo que hace el podómetro es que usted tiene que ir caminando, regularmente se lo ponen a la altura de la cintura o en el cinturón, para que pueda tener, vaya el balance con la cadera y pueda medir mejor el movimiento con respecto a los pasos. Siguiente. Hay cosas que voy tocando más superficialmente. Ahora, si encontramos un paciente que de verdad usted lo ve que tiene una obesidad grado 2, que de eso sí hay tablas para medir eso, o hay fórmulas, pero uno lo hace a simple vista. No nos compliquemos, estamos en El Salvador. Si usted ve una persona que lógicamente, por ejemplo, le pone la camisa y le va a reventar el botón, pues lógicamente el paciente no está en sobrepeso. Sobrepeso son unas 5 o 10 libras. O sea, estamos hablando de una persona ya con una obesidad posiblemente grado 1. Y no lo digo discriminando porque yo llegué a pesar casi las 400 libras hace como 10 años. Entonces, pero lo que les quiero decir es que cuando uno ve a una persona, a nosotros nos enseñaron en la consulta que lo primero que tiene que ver es a la persona, no tiene que ver el papel, no tiene que ver qué número va, tiene que ver desde que entra, desde que camina. Entonces tiene que ver su condición, su forma, su complexión, ver qué edad puede tener, si se ve más viejo, si se ve más joven, etcétera, etcétera, cómo camina. Entonces ahí viene el peso corporal. A simple vista usted puede saber si un paciente está simplemente en obesidad a un paciente que ya está en un sobrepeso, a un paciente que ya está en una obesidad grado 1, porque grado 2 es mucho más que evidente, y grado 3 pues ya ni se diga, son los pacientes que ven que los sacan en los noticieros, que no pueden levantarse de su cama. Eso ya son obesidades bastante amplias. ¿Sí? Entonces, las pruebas complementarias son para personas que nosotros en la historia clínica determinamos que sí tienen más factores de riesgo. Entonces ahí incluye la analítica sanguínea, el colesterol, la glucemia, el electrocardiograma en reposo, 12 derivaciones, la prueba de esfuerzo, que la prueba de esfuerzo les prometo que para próximos talleres o otras exposiciones o congresos, yo voy a traer lo de la prueba de esfuerzo, porque eso lo tiene que hacer un cardiólogo. Y de preferencia que el cardiólogo tiene que estudiar deporte para poderme indicar, o sea, mandarme a mí el estudio para que yo lo pueda leer y decir cuál es la prescripción del ejercicio que yo le voy a dejar a ese paciente que tiene alguna patología coronaria o XYZ, o si salió bien o mal en la prueba de fuerza. Les voy a explicar más o menos cómo es. Sigamos. Ahora bien, si aquí tenemos las contraindicaciones, no voy a entrar mucho en el tema para no cansarlos. Las contraindicaciones pues van a haber desde, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares inestables, van a haber enfermedades respiratorias como agudización por sobreinfección, hemoptisis, tuberculosis activa. Conclusión, señores, el paciente cuando usted lo recibe le va a prescribir una actividad física normal, o sea, un paciente normal tiene que haber estado en control con su médico. Llévenselo a la mente, no se metan a estar viendo pacientes que les dicen, sí, fíjese que me doblé el tobillo y me quité, por ejemplo, el yeso a las 2 semanas. Típico.
Entonces, sí, claro, se pueden curar así, yo no digo que no, pero